Bien, bien. Hola, Claudia. ¿Cómo andan? Bueno, ¿quieren que esperemos unos minutitos a ver si viene más gente? Dale, sí. Vamos a empezar un tema nuevo que son las fundaciones profundas, ¿sí? Y que es el anteúltimo tema de la materia. No sé qué, o si no quieren aprovechar para hacer alguna pregunta o algo. Chicos, los escucho. ¿Han estado haciendo algo de lo que hemos visto antes? ¿Han podido estudiar algo? ¿Entienden? Yo voy haciendo el problema 3 de fundaciones, pero hasta ahora no he tenido muchas dudas. Bueno, me alegro. Me alegro. Bueno, chicos, entonces voy a empezar, voy a compartir pantalla y ustedes me dirán si ven mi presentación. Bueno. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, como les fui anticipando en la clase de hoy, vamos a ver las fundaciones profundas, que por lo que tengo entendido de otros años, es un tema que ustedes lo han visto en la materia de, mecánica de suelos, o no me acuerdo bien cómo se llama ahora, pero ya tienen idea de este tipo de fundaciones. ¿Puede ser? Sí, también en construcción de edificios vemos, fíjate. Y también en construcción de edificios. Ah, no sabía que lo veían en construcción de edificios. Bueno, entonces, ¿cuándo nosotros vamos a decirle a una fundación que es profunda? En realidad no está bien delimitado, o sea, no hay algo en la bibliografía que lo delimite, pero sí nosotros podemos tener ciertas ideas y de acuerdo a la bibliografía, unos dicen, hablan de unas relaciones, otros hablan de otras, pero básicamente vamos a decir que tenemos una fundación superficial cuando la profundidad de la fundación dividida la dimensión menor de la base sea menor que 4, entonces ahí vamos a estar hablando de fundaciones superficiales, y cuando esa relación sea mayor que 10 o entre 8 y 10, ya vamos a estar hablando de fundaciones profundas. Entre estas dos fundaciones hay otras fundaciones que son las semiprofundas, que no se utilizan mucho, pero y nosotros no la tenemos en cuenta como tema en esta materia, pero si algún día ustedes ven la necesidad de calcular este tipo de fundación, hay bibliografía específica que detalla cómo se hace el cálculo. Básicamente, lo que les puedo decir yo ahora es que se toma para el cálculo de lo que sería la parte inferior de esta fundación, o sea, como si fuese una fundación superficial, y también se tiene en cuenta la toma de esfuerzos que pasan a través de lo que sería el fuste. Y la forma ya son de prismas o de cilindros, y no de troncos de cono o de troncos de pirámide, como podrían ser las fundaciones superficiales.
Pero básicamente nosotros sabemos que una fundación profunda, cuando hablamos de fundación profunda, son las que tienen la forma de un pilotaje. O sea, que el elemento que queremos fundar pasa, ¿sí?, apoya en lo que sería un cabezal, que también en la bibliografía se lo encuentra como zapata a veces o encepado, pero en sí es un elemento de hormigón que tiene mucha rigidez, es un elemento muy rígido, y por este elemento se distribuyen las cargas que se quieren fundar a los pilotes. Entonces, siempre que tengamos una fundación de este tipo, nosotros sabemos que es una fundación profunda. ¿Cuándo se emplean las fundaciones profundas? Bueno, las fundaciones profundas se pueden emplear, como acá hay 4 casos que serían por ahí los más notables, que es cuando yo tengo suelos resistentes que están a mucha profundidad. Cuando hablo de mucha profundidad, mayores que 5 o 6 metros. Cuando el terreno es poco consistente, hasta una profundidad similar a la anterior, y esto que sea poco consistente puede ser que sean suelos de relleno, o pueden ser, ¿se acuerdan que el otro día yo les mencioné que acá en Olavarría hay un problema por ahí en los suelos del centro, porque hay ramas de lo que antes llevaban el agua al arroyo? Bueno, eso ahora se secó, pero quedaron las huellas de lo que fue, de lo que eran cauces de agua. Entonces generalmente esos son suelos poco consistentes. Después suelos que tienen mucha cantidad de agua, por ejemplo, cuando se tiene que fundar estructuras en cercanías del mar o directamente dentro del mar, y suelos que tengan que recibir, fundaciones que vayan a recibir acciones horizontales muy importantes. Entonces ahí, para tomar esas acciones horizontales, quizá cuando no alcance la fricción que pueda producir el suelo como una fundación común, sea necesario utilizar estas fundaciones profundas. ¿En Puerto Madero son 2 con pilotes? En Puerto Madero lo que tiene son micro, o sea, las fundaciones que más he visto yo cuando hemos ido a esta consultora que vamos casi todos los años, salvo el año pasado por la pandemia, son plateas, ¿sí?, que serían como cabezales, y esas plateas llevan a micropilotes. Sí, muy interesantes son esas fundaciones. Que calculo que en la bibliografía, en artículos de revistas, después les voy a buscar, seguro que hay el detalle de este tipo de fundaciones, y un número enorme de estos micropilotes, porque esos suelos de Puerto Madero son justamente suelos ganados al río, son todo relleno. Bien, entonces tenemos, dentro de los pilotes, tenemos los pilotes prefabricados, ¿sí? Esto ya, después pueden ser los pilotes moldeados in situ. Los prefabricados son estos que tienen el corte A, y fíjense que la sección es cuadrada, generalmente cuadrada, o otra sección pero con aristas vivas. Después están los pilotes realizados in situ, que generalmente son de tamaño más grande y son siempre circulares, se hace la perforación y se hace el pilote. Y después están los pilotes mixtos, que ¿en qué consiste? Y consiste en hacer perforaciones menores que el diámetro del pilote, y después se hormigona con un hormigón a presión, o si no, se hace un hincado de un pilote, pero que tenga mayor diámetro
que la excavación. Entonces eso sería un pilote mixto. Cuando los pilotes son prefabricados, ven, las secciones siempre son con aristas vivas y generalmente se pueden hacer cerca de la obra o se pueden hacer en lugares apartados de la obra. Y el transporte, como nosotros sabemos, estos pilotes pueden medir, no sé, 15 metros, 10 metros, de 10 a 20 metros o más también. Entonces es muy complicado el transporte. Y por eso generalmente vienen por sección, así por sectores, y hay dispositivos, que estos dispositivos de anclaje son todos patentados y bueno, hasta que se puede llegar a transportar y obviamente colocar. Después, los pilotes sabemos que pueden trabajar por punta, que sería este que tenemos acá a la izquierda. Trabajan por punta, ¿por qué? Porque tienen en la primera parte un suelo que es un suelo de relleno, un suelo que no admite que mediante la fricción puedan pasar cargas hacia él. Entonces directamente va a trabajar o sea, hasta que llega a una capa que es de suelo resistente, donde él va a penetrar el pilote y ahí va a empezar a trabajar por punta. También puede trabajar, ¿sí?, solo por fuste, lo que se llaman los pilotes flotantes, y la altura de este pilote está determinada por la cantidad de esfuerzo que se necesite pasar al suelo, y este es un suelo que es un suelo que no tiene mucha resistencia. Y después tenemos los pilotes mixtos, que estos son los más comunes, que trabajan por punta y también trabajan por fuste. Eso como para acordarnos un poco. Después, los esfuerzos a los que van a estar sometidos los pilotes, generalmente los pilotes son columnas y van a estar sometidas a compresión. Pero puede darse el caso que en la cabeza del pilote haya esfuerzos horizontales que los pilotes tengan que tomar, o esfuerzos de corte, como se ve acá, que se producen cuñas en el suelo y hay deslizamientos, y eso hace que el pilote se vea sometido a corte, o como vemos acá, debido a cargas verticales, ¿sí?, las presiones, ¿sí?, llevan a que el pilote esté sometido a cargas laterales. Esto suele suceder, pero lo más común es que los pilotes estén sometidos a cargas de compresión. Después, por las zapatas, nosotros podemos tener distintos tipos de pilotaje de acuerdo a cómo es su comportamiento estático. Supónganse, acá tenemos un cabezal y debajo del cabezal un solo pilote. Es una estructura hipostática. ¿Por qué? Y porque no tiene impedido el movimiento en esta dirección ni en esta dirección. Y lo mismo pasaría con esto, cuando nosotros tenemos que fundar una columna y la apoyamos sobre un cabezal con dos pilotes, ¿sí? Perdemos, no tenemos impedido el movimiento en esta dirección. Por lo tanto, estos cabezales que son hipostáticos necesitan sí o sí estar tomados mediante vigas, que es lo que vemos acá en estas figuras. Pero después también podemos tener pilotajes isostáticos, ¿sí?, como es este que aparece acá, o los más comunes por ahí, que son los hiperestáticos, donde tenemos más restricciones de movimiento que las que realmente podría llegar a producirse. Eso por el lado de cómo
se podían clasificar las zapatas desde el punto de vista del comportamiento estático. Pero también se las suele clasificar como zapatas continuas o zapatas individuales. Zapatas continuas son cuando, por ejemplo, hay que fundar un muro, ¿sí? Como dice acá, o varias columnas alineadas. Entonces, en ese caso, se hace una zapata en forma continua. Ahora, cuando nosotros tengamos que fundar una columna sola o un grupo de columnas que no esté alineada, lo que vamos a hacer son zapatas individuales. Nosotros particularmente en la clase de hoy vamos a fundar con una zapata individual una columna. Bien, entonces, una vez que tenemos idea de qué zapata vamos a colocar, antes de empezar con el diseño de esta fundación, tenemos que saber cuál es la capacidad de carga que va a tener el pilote que nosotros vamos a diseñar. Entonces, la capacidad de carga, si es un pilote que trabaja por punta y por fuste, va a ser igual a la suma de la capacidad de la resistencia que va a tener por punta más la resistencia que va a tener por fuste. Y en este caso, estas resistencias van a poderse determinar de acuerdo a el tipo de suelo, ¿sí? Si tenemos un suelo con un libre drenaje, como puede ser una arena, vamos a tener que aplicar una fórmula, que es la que está presentada acá, y si tenemos un suelo arcilloso, vamos a tener que presentar otra fórmula, vamos a tener que utilizar otra fórmula que la vamos a ver ahora. Yo siempre les digo que ustedes por ahí esto ya lo han hecho en otra materia, y si ustedes se han modificado estas fórmulas o tienen fórmulas distintas, estaría bueno que ustedes usen las fórmulas que les han dado en esas materias, porque la gente que trabaja en mecánica de suelo tiene esto mucho más actualizado que yo. Entonces, si ustedes ven que hay cambios en esto, díganme, y bueno, y vamos a empezar a usar lo que usan. Pero hasta el año pasado me decían que no. No sé si este año han cambiado. Básicamente es así. Yo tengo que la capacidad de carga va a depender del primer término, que fíjense que es la resistencia por punta, y este término que sería la resistencia por fuste. Cuando nosotros, para la capacidad por punta, fíjense que tenemos el área de la punta del pilote multiplicado el esfuerzo geostático vertical, entonces un área por una tensión nos va a dar directamente la carga, ¿no es cierto? Y después aparece la necesidad de multiplicar esto por un factor adimensional, que es un factor de capacidad de carga. Este factor se saca de una tabla que ahora la vamos a ver y que, de acuerdo al investigador, tienen distintos valores. Y por otro lado, tenemos lo que aporta el fuste, que lo que aporta el fuste, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser, lo que dice acá es una sumatoria de las longitudes del fuste. ¿Por qué una sumatoria? Por si hay alguna modificación en la estructura del suelo y empezamos a tomar distintos esfuerzos geostáticos o distintos ángulos de fricción. Si el suelo es todo uniforme, esta sumatoria de la altura del fuste sería directamente toda la longitud del fuste. La longitud del fuste multiplicado, ¿quién? Lo que dice acá, multiplicado un área lateral del pilote. Esto es el perímetro, entonces yo tengo longitud por perímetro del pilote, eso me va a dar la superficie lateral del pilote. Entonces, esa superficie lateral multiplicada por ¿quién? Bueno,
Este es el esfuerzo geostático vertical promedio, ¿sí? Porque esto va variando desde el cabezal hasta la parte de donde está la punta. Entonces, lo que se usa acá para contemplar la resistencia al fuste es el promedio. Pero esto es un esfuerzo vertical. Entonces, mediante este coeficiente K, se lo pasa a horizontal. Y después se multiplica por la tangente del ángulo de fricción entre el hormigón y el suelo. Entonces, así podemos determinar cuál es la capacidad de carga de un pilote. ¿Para qué? Para poder determinar el número de pilotes que necesitamos para realizar nuestra fundación. Entonces, en este caso, bueno, entrando con el ángulo de fricción, fíjense, vamos a sacar el factor de capacidad de carga y, como les dije, depende de distintos autores el factor ese de capacidad de carga que vamos a sacar. Y después tenemos otra fórmula si se trata de un suelo que sea no permeable, como es la arcilla. Entonces, bueno, acá también tenemos un factor, el primer término, que tiene en cuenta la punta, y el segundo término, que tiene en cuenta la capacidad del pilote por fuste. Bueno, el área del pilote, después acá tenemos la resistencia unitaria por fuste, y también la tenemos que multiplicar por un valor que es un factor de capacidad de carga, que ahora se los voy a mostrar, sale de una tabla, más, bueno, en este caso, el esfuerzo geostático vertical, esto para tener en cuenta la capacidad de punta, y por fuste, bueno, sería el área del fuste por la resistencia esta también unitaria, tomando, fíjense, siempre para el fuste la tensión media. Y ese valor de NC sale, el factor de capacidad de carga, sale de una tabla de este tipo. Entonces, podemos hacer la evaluación de qué carga tenemos. ¿Qué carga puede transmitir ese pilote, puede pasar ese pilote al suelo? Ahora bien, esa sería la carga última. Entonces, nuestra carga de proyecto tiene que tener una seguridad, y por eso a esa carga para el proyecto la vamos a dividir por 2, ¿sí? Entonces, ahí sabríamos la carga admisible por pilote. Bien, miremos un poco cuál es la propuesta del ejercicio que tenemos que hacer hoy. A nosotros nos piden calcular una fundación mediante pilotes construidos in situ con un tubo relleno de hormigón, y nos dan las características del hormigón, que dicen que es un H25, que mide 40 centímetros de diámetro y tiene una penetración de 12 metros, o sea, la cota de fundación sería a 12 metros desde el nivel del suelo. Me dicen que tengo que fundar una columna de 200 toneladas, que tiene una carga muerta de 80, una carga viva de 120, y que el suelo de la fundación es una arena que tiene un peso específico de 1,9 toneladas metro cúbico, y el ángulo de fricción para el contacto suelo-hormigón es de 30 grados. Entonces, yo lo primero que voy a buscar es qué cantidad de pilotes voy a necesitar para fundar esta columna. Y por eso voy a suponer que estos pilotes van a trabajar por punta y por fuste, y como me dice que el suelo es una arena, voy a utilizar la fórmula para suelos permeables. Entonces, bueno, acá está desglosado cada cosa lo que es lo que recién vimos. Entonces vamos a pasar acá
y vamos a ir viendo las cuentas que vamos a... Sí. ¿Estaría bien tomar que tiene una resistencia por punta? Si llegás a un suelo que teóricamente acá se ha determinado que el suelo tiene una resistencia como para que trabaje por punta, sí. Bien. Esto depende del estudio de suelo, porque si vos nunca llegás a un estrato resistente, bueno, va a ser un pilote flotante, pero si vos llegás a un estrato resistente, lo vas a tomar esa resistencia que te puede llegar a dar el que trabaje por punta. Sí, claro, por ahí. Sí. Por ahí en el enunciado habría que poner un poco más eso, claro, y estaría bueno también acá mostrarles un estudio de suelo para estos casos. Bueno, siempre son cosas que, pero sí, tenés razón. Acá vamos a suponer que llegamos a que en esa altura ya nos encontramos con un estrato que es resistente. Entonces puede trabajar el pilote de esta forma. Bien. Entonces, tomamos el área del pilote, ¿sí? El área que sería el área de la punta. Nuestro dato era que era de 40 centímetros de diámetro, entonces tenemos el área de la punta. Fíjense, después tenemos que sacar el esfuerzo geostático vertical, la profundidad es de 12 metros, el peso específico del terreno es de 1,9, pero como se trata de un suelo, de una arena, para sacar el esfuerzo vertical, geostático vertical, al del terreno le vamos a tener que restar el del agua y lo vamos a multiplicar por toda la longitud para obtener el esfuerzo vertical a la altura esa de donde va a estar la punta. Entonces ya tenemos hasta este valor. Luego tendríamos que sacar de la tabla esa que les mostré, del gráfico, el factor de capacidad de carga, entrando con un ángulo de fricción de 30 y tomando una de las curvas que es más conservadora, o sea que da un valor más chico, que es la de BISEC, da que ese valor es 30, entonces adoptamos ese valor. Después, el incremento de la longitud del pilote sería la longitud del fuste, son los 12 metros. El perímetro del pilote es pi por diámetro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es metro cuadrado sobre metro, es el perímetro. Con esto saco la superficie del pilote. Como este esfuerzo es un esfuerzo vertical, para pasarlo a horizontal, lo tengo que multiplicar por el coeficiente que relaciona los dos esfuerzos, y ese coeficiente varía entre 1 y 3. Bueno, en este caso yo tomé 2, ¿sí? Y luego calculé el esfuerzo geostático vertical medio, que en vez de estar, entonces va a ser la resta de los pesos específicos de la tierra menos el agua por la longitud dividido 2, o sea, en la mitad del fuste. Eso da 5,4. Después, la tangente del ángulo de 30 grados, bueno, directamente ya tengo la carga y me da que la capacidad de carga de un pilote sería 134 toneladas, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad de carga del pilote en el proyecto sería esa carga dividido 2, da 67 toneladas. Bien, entonces, con este dato, ¿sí?, yo ya estoy en condiciones de determinar el número de pilotes. Y en esta oportunidad, lo que voy a adoptar para una columna que tiene que descargar 200 toneladas, voy a tomar 4 pilotes. Un poco esto, ¿sí?, de adoptar el número de pilotes en función de esta capacidad de carga de proyecto, lo da el CIRSOC, ¿sí?
en el artículo 15.2.2, ¿sí? El capítulo 15 es el capítulo que trata las fundaciones, y acá, bueno, en este artículo, que es el que yo les puse acá abajo, dice que en base a esto, a esta capacidad de carga del pilote, es que se saca el número de pilotes. Bueno, yo sé que ustedes ahora me van a decir por qué, si tengo 67 toneladas, que es capaz de tomar cada pilote y pasar al suelo, ¿por qué yo no tomo 3 pilotes en lugar de 4? ¿Qué pasa? Si yo tomo 3 pilotes, voy a estar muy justo. Y acá, a la carga de la columna, además de la carga de la columna, a estos pilotes los voy a tener que cargar. ¿Con quién? Con su peso propio y con la carga del cabezal. Entonces, si yo pongo 3 pilotes, es muy posible que no me verifique luego. O sea, en principio uno hace una adopción y después tiene que verificar. Ya les digo, por la capacidad del pilote, aquí con 3 alcanzaría, pero no estoy teniendo en cuenta que el pilote se tiene que soportar a sí mismo y también me falta todo cargar al pilote con la carga del cabezal, que los cabezales, como son elementos rígidos, son elementos que tienen mucha altura y bueno, y son de hormigón, obviamente que son pesados. Así que si estoy muy justo con 3, es mejor que elija 4. Por eso, en este caso, elegimos 4 pilotes. Bien. ¿Por qué elegí 4 pilotes? Y yo dije recién que no elegía 3 porque si elegía 3 iba a tener una capacidad de 67 por 3, ¿no es cierto? Eso se hace porque nosotros, como dice acá, siempre vamos a considerar que la suma de las capacidades de carga de los pilotes va a ser la capacidad que tenga el pilotaje, siempre y cuando la separación mínima entre eje de los pilotes sea 3 veces el diámetro de los pilotes o lo mínimo que pueden estar separados 1 metro, ¿sí? O sea, de las 2 separaciones, la mayor. Entonces, si yo coloco a los pilotes separados esta distancia, puedo suponer que la capacidad de carga del pilotaje es la suma de las capacidades de los pilotes. Ahora, si no, no. Si yo pongo a los pilotes más juntos, no puedo hacer esta suposición. ¿Por qué? Porque van a existir interferencias que van a hacer que los pilotes no tengan el desarrollo total de su capacidad. Entonces, para hacer esta suposición, siempre dejar la separación. Que en este caso particular, el pilote medía 40 centímetros. Entonces, entre 1 metro y 3 veces 40, yo me tengo que quedar con que estos pilotes van a tener que estar separados 1,20 metros, ¿no es cierto? Entonces tengo de acá a acá 1,20 metros, de acá a acá 1,20 metros, y ya se me está planteando, me está quedando cuál es el tamaño del cabezal. ¿Por qué? Porque también yo tengo que tener en cuenta que desde filo de pilote hasta donde termina el cabezal, tengo que tener como mínimo 15 centímetros. Entonces, ya en esta condición, con esto, sé que este pilotaje, para tomar una carga de servicio de 200 toneladas, va a ser de 1,90 metros por 1,90 metros, y que va a estar fundado por 4 pilotes. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí.
Bien, ahora, saliéndonos un poquito de nuestro ejercicio, les quiero mostrar qué pasaría si nosotros tenemos un pilotaje que es isostático y tenemos una carga, ¿sí? Que en este caso, como ven, no es perfectamente vertical, sino que tiene una cierta inclinación, pero nuestro pilotaje es isostático. Entonces, nosotros tendríamos que tomar que cada pilote, ¿sí?, va a tomar una carga de acuerdo a la descomposición que nosotros hagamos de las fuerzas. Como que, bueno, acá aparece que la descomposición se hizo en forma gráfica, pero también se podría hacer en forma de ecuaciones. Y esa sería la forma de determinar cada pilote cómo va a estar cargado. Ahora bien, cuando el pilotaje es hiperestático, como es lo que pasó en nuestro pilotaje, vamos a decir que cada pilote va a estar sometido a una fuerza que va a ser igual a la fuerza que tenga que fundar dividido el número de pilotes. Eso si solo está sometido a una fuerza, pero muchas veces las columnas sabemos que pueden tener momentos en una dirección o momentos en las dos direcciones. Y en ese caso, la fórmula esta se extiende y aparece el momento por la distancia al pilotaje dividido un valor que parece como una inercia, pero en realidad es una sumatoria de todas las distancias del pilote con respecto al eje Y, en este caso que estamos con el momento en X, de acuerdo al eje Y, elevadas al cuadrado. Y lo mismo cuando tomamos momento con respecto al eje Y, serían las distancias con respecto al eje X elevadas al cuadrado. Como esta fórmula es un poco, no sé si compleja, pero por ahí acá no se entiende del todo, yo acá les puse un ejemplo y si quieren hacemos una mirada de cómo tendríamos que actuar en esa forma. Si bien no es nuestro ejercicio, está bueno saberlo. En este caso, miren, tengo un cabezal para fundar una columna. La columna es una columna rectangular que está sometida a una carga N que tiene un momento en X, ¿ven? Bueno, acá está tomado como vector, momento en X de 15 tonelámetros y un momento en Y de 12 tonelámetros. Entonces, me da el diámetro de los pilotes, la separación de los pilotes, ¿sí? A eje de pilote, bueno, acá están los lados de la columna y los lados del cabezal. Entonces, ¿qué es lo que voy a determinar? Esta es la carga de la columna. Yo tengo que determinar el peso del cabezal. Y como les decía, fíjense que el peso del cabezal es bastante importante. En este caso tengo 3 metros por 1,90, que sería la superficie, por 2 metros de altura, por el gamma del hormigón, que está tomado como 2,5, y miren que esto da 28,5. Entonces, a la descarga, ¿sí?, también le tengo que sumar los 28,5 del cabezal. Entonces, ya estoy teniendo este peso. Bien. Y después, una vez que tengo este peso, acá está sacada lo que sería la suma. Bueno, por ahí vamos a mirar acá que va a ser más fácil. Yo veo, bueno, pongo los ejes acá y digo que este es el pilote 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el pilote 1, ¿sí?, va a estar a una distancia en X de menos 1,1 y en Y de más
0,55. Bueno, y así todos, ¿ven? Voy buscando el 1, el 2, perdón, el 1, el 3, el 4 y el 6 serían X 1,1 y 0,55. Los de abajo negativos en Y, los de arriba positivos en Y, los de la derecha positivos en X, los de la izquierda negativos en X. Y los centrales, que es el 2 y el 5, el 2 va a ser 0 y el 5 también en X, pero el 2 en Y va a ser positivo y el 5 va a ser negativo, el valor este de 0,55. Entonces, con estos valores, ¿sí? Lo que voy a hacer es sacar ese valor de y sería en este caso, y X sería en este caso, y bueno, voy a tener 4, porque son 4 los pilotes que tienen distancia en X, por 1,1 elevado al cuadrado, me da este valor, y acá voy a tener 6 por 0,55, me da este valor. Entonces, ¿qué hago? Aplico la expresión esta que vi atrás y va a ser el peso, ¿sí?, del cabezal más la columna dividido 6, ¿sí? Y a eso se le va, de acuerdo a los valores de X1 de acuerdo a los valores de X y de Y, se pueden llegar a sumar o restar el momento, ¿está? Que acaba el momento, dividido, fíjense, este es el momento en X, entonces lo voy a tener que dividir por este valor, 4,84, y este 12, que es el momento en Y, lo voy a tener que dividir por 1,815. Y ahí voy a empezar a sacar distintas cargas en todos los pilotes. Y directamente lo que se hace es que, bueno, acá hay un error porque esto es negativo. Entonces, este va a ser el pilote que va a estar más cargado, porque acá le está faltando el menos acá, entonces queda todo con menos y daría 49,30. Bien, todos los pilotes los voy a dimensionar para tomar este esfuerzo. Pero tengo que saber que hay esfuerzos variables. ¿Sí? Eso puede pasar. Y otra cosa que puede pasar es que tengamos fundaciones donde tenemos esfuerzos verticales y horizontales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tomar los esfuerzos horizontales? Para tomar los esfuerzos horizontales, lo que tenemos que hacer es inclinar los pilotes. ¿Y en qué ángulo? Bueno, nosotros en principio lo que podríamos hacer es olvidarnos del esfuerzo horizontal y calcular, ¿sí?, con la carga vertical cuál es esta reacción que va a pasar a cada pilote, o sea, la R y Z. Entonces, una vez que tenemos esa reacción, ¿sí?, y esta fuerza, ya acá podemos decir cuántos pilotes vamos a inclinar. Entonces, bueno, tenemos esta y esta, podemos con estas dos sacar el ángulo, y una vez que determinamos el ángulo, podemos sacar realmente cuál es el esfuerzo al que va a estar sometido el pilote. Esa es una forma que se tiene para tomar esos esfuerzos horizontales, que no sería nuestro caso, pero bueno, por las dudas que alguna vez lleguemos a tener algo parecido. Y después, cuando nosotros tengamos que hacer el diseño de pilotes, tenemos que saber esto, tenemos que saber que el pilote, ¿sí?, va a estar sometido a la carga transmitida por el cabezal, ¿sí?, pero también va a estar
que sería lo que voy a fundar, y el peso del cabezal, lo que vimos recién, pero también vamos a tener que tener en cuenta el peso propio del pilote, y también vamos a tener que tener en cuenta que hay veces que si el suelo es un suelo de relleno, puede aparecer un rozamiento negativo, que en vez de aportar y contribuir a la resistencia, vaya en detrimento de la resistencia. ¿Cuándo se va a producir un rozamiento negativo? Como dice acá, cuando haya suelos blandos y cuando haya rellenos. ¿Por qué? Porque el pilote, ¿sí?, va a descender, ¿sí?, pero este descenso del pilote se va a producir en un tiempo, y el suelo va a descender más rápido, ¿sí? Entonces, va a descender más. Entonces, eso va a hacer que ese suelo de relleno esté cargando al pilote en vez de descargando al pilote. Entonces, si tenemos un suelo de ese tipo, lo tenemos que tener en cuenta, a ese rozamiento negativo. Y otro esfuerzo que hay que tener en cuenta cuando uno está trabajando con pilotes, que puede aparecer, es cuando los pilotes son prefabricados. Yo les estuve hablando del tema del transporte, y siempre que hay un transporte hay una manipulación, ¿sí?, de estos elementos, que generalmente se hacen con máquinas, ¿no es cierto? ¿Y de dónde se toman? Entonces, cuando se hacen los pilotes, se tienen que dejar lugares visibles donde van a engancharse esos y van a sostenerse, como es el caso, y hay que calcular que cuando el pilote esté trabajando como viga, se van a producir momentos flectores, y el pilote tiene que tener la armadura adecuada para poder soportar ese momento flector y que no sea dañado antes de su colocación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Después, con respecto a la longitud del pilote, los pilotes que van a trabajar por punta deben penetrar 5 veces el diámetro y no menos de 2,50 metros en el estrato resistente. No solo apoyar, sino que deben estar inmersos en este estrato, fíjense, 5 veces el diámetro o 2,5 metros en ese estrato resistente. Y bueno, y después los que trabajan por rozamiento, solamente que no trabajan por punta, se va a determinar su longitud en base a la resistencia que deban pasar. Y las longitudes frecuentes de los pilotes andan entre 10 y 15 metros. ¿Tá? Después, ¿qué otra cosa podemos decir? Los pilotes prefabricados, los prefabricados son los de sección cuadrada, y la sección, fíjense que anda entre 30 y 45 centímetros. En cambio, los circulares ya son pilotes perforados, y estos son de mayores dimensiones, de 40 a 60 centímetros. Estos pilotes van a tener más capacidad de carga. Y el pilote en sí, el diámetro del armado, el pilote es una columna, va a tener que ser Fidel 12, el diámetro mínimo del estribado, Fidel 6, y acá la cuantía, se permite que la cuantía mínima de los pilotes sea del 0,5%. Y yo acá les puse, para que recuerden, una cuantía mínima de columna es 0,01, ¿sí? Y acá es 0,005, o sea, la mitad de la cuantía de columna se permite que sea la cuantía mínima de pilote. No es necesario llegar a las cuantías de columna. Después, con respecto a la separación,
¿sí? Bueno, ¿qué dice la bibliografía? Que depende un poco si el pilote trabaja por punta o si el pilote trabaja por fuste, las separaciones. Pero en general, siempre por práctica, se usa que la separación sea como mínimo 1 metro o 3 veces el diámetro del pilote. Eso ya nosotros lo habíamos visto y lo habíamos hecho. Ahora, ¿qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando ver la altura del cabezal. Para saber la altura del cabezal, esa altura nunca tiene que ser menor de 30 centímetros, ¿sí? Eso, ¿quién lo dice? Lo dice nuestro reglamento. Altura mínima de cabezal, 30 centímetros. Y el cabezal debe ser un elemento rígido. Entonces, para que sea un elemento rígido, nosotros vamos a ver, hay una tabla que yo se las puse acá, que es la tabla 13.1, y esta tabla tiene en función del número de pilotes, ¿sí?, cuál tiene que ser la altura de más chica para que este pilotaje sea un pilotaje rígido. Y en este caso, de tener 4 pilotes, dice que D debe ser mayor o igual, para que sea un rígido, que 0,842 veces la separación de los pilotes. Entonces, cuando nosotros, ahora vuelvo para atrás, pero cuando nosotros vayamos a diseñar el cabezal, vamos a decir que esa D vaya a ser 0,842 veces de la separación y no menor que 30, que es lo que dice el artículo este. Cuando hacemos esa cuenta, nos da que la altura mínima, para que se lo considere como rígido, es de 1,05 metros, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos la superficie del cabezal y tenemos la altura mínima del cabezal. Para seguir con el diseño del cabezal, lo que vamos a hacer es el dimensionado de la columna. La columna no sabemos nada y como siempre hemos hecho con las columnas estas de la fundación, la suponemos que es una columna corta, ¿no es cierto? Donde aparece un D de 800 y un L, una carga viva de 1200 kilonewton, lo mayoramos, sacamos la carga nominal, adoptamos la cuantía mínima y con la fórmula del área de compresión simple sacamos directamente el área. En este caso, el área da este valor, ¿sí?, que serían 2195 centímetros al cuadrado, la raíz da 46 y adoptamos 45. ¿Por qué adoptamos 45? Porque hemos elegido una cuantía mínima, entonces está bien poner un poquito menos, ¿sí? Ya poner 50 es hacer un desperdicio de material. Bien, entonces, nosotros ya tenemos el diseño de la platea, de la zapata, sabemos de los 4 pilotes, sabemos del tamaño de la columna, de la altura. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es la verificación al punzonado. Vamos hasta acá, chicos, con lo que sería la volumetría de esta fundación. Sí, sí. Una consulta, ¿los estribos de los pilotes son tipos muchos o no? Los estribos, bueno, como
no necesariamente, pero muchas veces, porque ¿te acordás un poquito de qué características tenía el sunchado? El sunchado Sí, sí. tenía la característica de tener las espiras muy juntas, ¿sí? 8 centímetros creo que era lo máximo. Entonces, acá no, puede ser que como columna circular tenga un estribo continuo, pero no va a ser suncho porque, como es, no vamos a ponerlos tan juntos a las espiras. Entonces puede ser un estribo continuo, pero no necesariamente. Bueno. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer una verificación de la altura de este cabezal por punzonado. ¿Qué pasa? Adoptamos el D, no la altura total, solo el D de 1 metro, ¿no es cierto?, del cabezal, o sea, desde lo que sería el promedio de las armaduras hasta la parte de arriba. Entonces, tenemos la columna que era de 45 por 45, y para que verifique el punzonado sin poner ábacos o poner algo de armadura, lo que tiene que verificarse es esto, que la carga última sea menor o igual que phi corte 0,75 por BC, siendo BC el valor menor que de estas fórmulas. Entonces, lo primero que hago es sacar el área crítica. El área crítica va a estar a una distancia de D sobre 2, Entonces, bueno, y para acá también. Entonces, el área crítica que me queda sería esta que está acá. CX más D, CI más D. El perímetro crítico es la suma de estos 4 lados. Entonces, con ello, yo voy a sacar el valor de BC. ¿Qué tengo acá? Nada en particular, ¿no es cierto? Tengo el B0, tengo el D, el beta que es 1 porque la columna es cuadrada. Cuando voy acá, el alfa es 40 porque es una columna centrada. Y bueno, no tengo mucho más para decir. Y miro los 3C, BC, perdón, y de los 3 me quedo con el más chico, que es este. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, ya tengo el valor de BC. A ese valor de BC lo multiplico por phi y me da 7,25 meganewton. Tengo esta parte de la expresión. Ahora tengo que sacar esto. Y miren cómo sale. SPU es directamente el valor de la columna mayorado. ¿Ustedes se acuerdan que cuando nosotros teníamos columnas, qué decíamos? Decíamos que en esta parte de la ecuación era la carga de la columna menos ¿quién? Menos la tensión del suelo, ¿por quién? Por esa área crítica. ¿Está? ¿Por qué nosotros ahora no ponemos la tensión del suelo por el área crítica? Si este cabezal está apoyado en el suelo. Claro, este cabezal está apoyado en el suelo, pero ¿en qué suelo está apoyado? No está apoyado en un suelo que a nosotros nos ofrezca una tensión como para tener en cuenta. ¿Está? O sea, nosotros estamos suponiendo que entre el cabezal y el suelo ahí no hay tensión, por eso es que acá no la estamos teniendo en cuenta. ¿Entienden eso? Sí, sí. Bien, entonces, eso es importante. Miramos y fíjense,
tenemos que comparar 2,88 contra 7,25. Por lo tanto, este elemento verifica la altura de punzonado con respecto a la columna. Después, más adelante, vamos a ver qué pasa con respecto a los pilotes, pero ahora vemos que esto puede andar. Ahora bien, vamos a calcular la altura total, la altura total del cabezal. Nosotros, ¿sí? Tenemos el valor de D, y para calcular la altura total y poder sacar el peso, lo que pesa este cabezal, vamos a suponer, ¿sí?, que vamos a tener armadura, que va a ser de Fidel 16, y que van a ser 2 capas de armadura. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Y bueno, nos va a quedar la altura D, esta de punzonado, más, como esta D viene desde el baricentro de la armadura, más un hierro, ¿sí? un solo hierro Fidel 16, más medio espacio separador, que como mínimo son 2 centímetros, entonces es 1. Y una vez que tenemos esto, ¿sí?, o sea que hemos llegado hasta el hierro, vamos a poner un recubrimiento de 15 centímetros, ¿sí? ¿Por qué un recubrimiento de 15 centímetros? Es un recubrimiento muy grande, o sea, nosotros estamos diciendo que los hierros, o sea, la primera capa de armadura va a estar a 15 centímetros desde el comienzo. Esto es porque, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros veíamos fundaciones aisladas, ¿qué decíamos? Que el recubrimiento era de 5 centímetros, pero que la fundación estaba apoyada sobre una losa de 10 centímetros. Entonces, en total son 15. Acá también tenemos esa losa de ese hormigón de limpieza de 10 centímetros y 5 centímetros. Lo que pasa que el suelo no es capaz de tomar esa carga y nosotros la tenemos que considerar como carga en el cabezal. Entonces nos va a quedar una altura de 1,17 m, que para redondear lo vamos a poner de 1,20 m. Bien, con esa altura, ¿sí?, vamos a poder determinar cuál es el volumen del cabezal, que va a ser el área, ¿sí?, por la altura, nos va a dar el volumen, y una vez que tenemos el volumen, podemos sacar el peso del cabezal. Miren, el peso del cabezal es de 10,4 casi toneladas. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la carga real del pilote? La carga del pilote, ¿sí?, lo que va a cargar el pilote va a ser el peso de la columna más el peso del cabezal dividido 4. Entonces, el peso de la columna, fíjense, sin mayorar, el peso del cabezal dividido 4 me está dando este valor. Y a esto le tengo que sumar el peso del propio pilote. Y el peso del propio pilote va a ser ya no 12 metros, porque ya tengo 1,20 m de zapata. Quiere decir que el pilote va a medir 10,80 m. Entonces, saco el área del pilote por la altura, por el gamma, cada pilote va a estar representando 3,2 toneladas, que se las tengo que sumar a esto, ¿sí?, y me va a dar 55,85 toneladas, y este valor es el que tengo que comparar con la capacidad del proyecto. La capacidad del proyecto había sacado que era 67 toneladas, ¿sí? Entonces,
sé que este valor es menor. ¿Qué pasa? Si yo hubiese tomado 3 pilotes, es muy posible que esto no me hubiera dado. Por eso de entrada tomé 4. Me queda un poco holgado, pero bueno, tiene más capacidad de la que estoy usando. Bien, entonces, eso verificó, y ahora voy a calcular, ¿sí?, cuál es la armadura que va a tener que tener este cabezal. Para que ustedes tengan una idea, vamos a ver cómo va a quedar armado y después vamos a ir calculando las armaduras. Espera, yo les voy a mostrar. Bueno, miren, acá tenemos un cabezal ya armado. Si ustedes ven, este cabezal es bastante similar al que nosotros tenemos, nada más que es rectangular, pero está formado también por 4 pilotes. Entonces, miren qué armadura tiene. Tiene acá y acá, entre los pilotes, como 2 vigas, ¿sí? Como 2 vigas acá y como 2 vigas acá. El resto como una malla que tiene, ¿ven?, una armadura que es una armadura de corte. Entonces, yo acá que estoy sospechando, y estoy sospechando que voy a tener que calcular una armadura debido a la flexión, ¿sí?, y una armadura debido al corte. Vamos a calcular un poco eso. Bien, miren acá en esta tabla también cómo está armado, ven, para 4, que sería lo nuestro, ven cómo se arma acá esas vigas que yo digo, si fuesen 3, siempre las vigas están siguiendo los pilotes. Y vamos a ver un poquito nosotros. Bien, entonces, ¿cómo calcular esa armadura? Hay 2 formas de hacerlo. Una, tomando en cuenta, como lo hacíamos en las bases de las fundaciones superficiales, tomando momentos con respecto a los filos de columna. Y así podríamos sacar las armaduras. Esa es una forma. Pero hay otra forma, y que se usa bastante en estos casos, que es directamente calcular estos elementos por el método que yo ya les he hablado antes de las bielas y los tirantes. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una carga, ¿sí?, puntual, y esta carga tiene que pasar a los pilotes, esta carga, para que pase a los pilotes, va a pasar a través de bielas comprimidas, que son las bielas estas que están marcadas en líneas de punto. O sea, la trayectoria de la carga va a ser que de acá vaya a pasar acá, acá, acá y acá, a los 4 pilotes, mediante bielas comprimidas. Obviamente, vengo con una compresión ahí. Ahora, ¿qué pasa? Esto es, si yo tengo esas 4 bielas comprimidas, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Esas 4 bielas comprimidas, para que estén juntas, ¿sí?, y que no se desparramen esas bielas, ¿qué va a aparecer en la parte de abajo? Va a aparecer lo que vemos acá en negro, con línea llena, que es una tracción. Entonces, acá está bastante claro por qué siempre rodeando a los pilotes yo voy a tener que poner armadura. ¿Para qué? Para resistir esa tracción. Por eso, ven qué es lo que aparece acá, ¿sí?, qué es lo que aparece acá, qué es lo que empieza a aparecer acá. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bien, cuando hablamos del método de las bielas y de los tirantes,
bielas comprimidas, destraccionados, siempre trabajamos con cargas de servicio, nunca con cargas últimas, siempre con cargas de servicio. Entonces, decimos, bueno, el peso de la columna en servicio es en total eran 200 toneladas, más el peso del cabezal, y esto dividido 4. Acá ¿por qué no le ponemos el peso del pilote? No, porque estamos considerando hasta este nivel de carga, y hasta este nivel de carga solo tenemos la columna y el cabezal. Esta es una carga de servicio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con este método de las bielas y los tirantes. ¿Y qué queremos llegar a determinar? Queremos llegar a determinar estas tracciones, ¿para qué? Para ponerles armaduras. Bien, una vez que tenemos esa carga, nos vamos a ir a esta tabla, y en esta tabla, fíjense ustedes que aparece, como aparece la altura, también aparece el valor de esa tracción, y para todos los otros tipos de pilotajes también. Y en este caso dice que va a ser la carga por la separación de los pilotes dividido 8 y dividido D. Entonces, la carga, ¿sí?, es la carga total, por eso es que a este valor lo multipliqué por 4, por la separación dividido 8 y dividido D. Esto que acá aparece, yo puse TU, pero en realidad no es una carga último, es una tracción de servicio. Esa tracción da 31 toneladas. ¿Dónde está? Está acá, acá y acá. En todos lados está con este valor. Entonces, si tengo una tracción en servicio, la voy a dividir por la tensión de servicio del acero, que es 0,6 de 420, y me va a dar la cantidad de armadura que voy a necesitar. Esta cantidad de armadura sería 8 barras del 16, pero ¿dónde la voy a poner? Esta T que estoy sacando, fíjense, está acá, acá, acá y acá. Por lo tanto, quiere decir que voy a poner 8 barras del 16 acá, 8 acá, acá y acá. Acá dice 8 filas 16 en el ancho de los pilotes de cada fila. Claro, 8 barras en 40 centímetros. 8 barras en 40 centímetros. Y en el resto del cabezal, ¿qué voy a poner? En el resto del cabezal voy a poner como mínimo la cuantía mínima, que es esta, 0,0018 de, si la saco por metro, 1 metro por de la altura del cabezal. Esto, fíjense que nuestro D es 1 metro, quiere decir que esto nos va a estar dando 18 centímetros de armadura por metro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer lo mismo que les dije el otro día. Voy a poner 9 centímetros de armadura abajo y 9 centímetros de armadura arriba del cabezal. ¿Está? 9 abajo y 9 arriba. Y como el cabezal es mayor de 60 centímetros, voy a adoptar una armadura de piel. Entonces, quiero mostrarles un poco cómo va a quedar eso. ¿Ven? Yo voy a tener acá en esta parte los 8 hierros del 16. En esta parte 8 hierros del 16, de acá a acá. De acá a acá 8 hierros del 16, de acá a acá 8 hierros del 16, que son estos que estoy viendo acá, ¿se dan cuenta? Estos que veo acá, y bueno,
los otros, y en el resto del cabezal, ven, acá en esta parte, voy a poner ese 9 centímetros cuadrados por metro. ¿Dónde? En la parte de arriba y en la parte de abajo. Y ustedes me dirán, ¿y acá qué veo acá? No, estos son unos estribos que ahora los vamos a ver cómo se calculan. Y cuando les hablé recién de armadura de piel, ven, es esta, ¿sí? Siempre rodeando a ese cajón una armadura de piel para que no haya fisuración. Y acá, ven, aparece el famoso hormigón de limpieza, ¿sí? Que nosotros ya lo tuvimos en cuenta para calcular el peso de este elemento. No sé si tienen dudas, sé que pueden quedar dudas con esto, pero obviamente cuando lo empiecen a hacer y empiecen a determinar la armadura, por favor pregunten que nosotros vamos a contestar. Nosotros ya tenemos la armadura longitudinal que iría en este cabezal rígido. Nos falta determinar el estribado, que sabemos que va. Para determinar el estribado necesitamos hacer un diseño al corte. Y para hacer un diseño al corte, lo primero que tenemos que hallar es la sección crítica por corte. Bueno, para hallar la sección crítica siempre va a estar a una distancia del filo de la columna. En este caso, fíjense, queda una distancia D, no está sobre ningún pilote y, bueno, este corte va a ser igual ¿a quién? Y a la mirando para este lado, a la suma de estos dos pilotes. Puede pasar esto, y cuando saco el corte acá, ¿a qué va a ser igual? Y a la suma de estos dos pilotes. Pero puede pasar esto, y que la sección de corte me quede adentro del pilote, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a decir, ¿y cómo evalúo el corte acá? Y bueno, ¿qué voy a decir en ese caso? Voy a evaluar que cuando llegue acá, el pilote no va a tener carga, y que cuando estoy acá, el pilote va a tener toda la carga. Y en base a eso, por una relación de triángulos, voy a sacar qué carga estoy teniendo a la altura de la carga crítica. Eso es algo que puedo determinar. En nuestro caso particular, nosotros tenemos un elemento que tiene una gran altura. Entonces, nosotros, si tomásemos una distancia de, casi estaríamos fuera de lo que sería nuestro elemento rigidizante, nuestro cabezal. Entonces, acá tomamos el criterio que por ser un cabezal de gran altura, siempre el plano este de la sección crítica de corte va a estar a una distancia media entre el elemento a fundar y la primera línea de pilotes. Entonces, directamente vamos a sacar la sección crítica de corte en este punto y va a ser la carga de este pilote más la carga de este pilote. Entonces, es un dimensionado al corte, vamos con la carga última. Acá ya no estamos aplicando un método de bielas y tirantes, sino que hacemos un dimensionado al corte regular. Entonces tenemos, por un lado, la carga de la columna, más la carga del cabezal, que la mayoramos por 1,2, perdón, como carga muerta, dividido a 4. Esta va a ser la carga última que le esté llegando al pilote. Como tenemos dos pilotes a esa altura, este va a ser el BU. Una vez que tenemos BU, ¿sí? Lo que vamos a hacer después, bueno, es con este BU sacar el BN
que es este valor que dividido 0,75, y con el BN sacar la tensión. Fíjense, ¿cómo saqué la tensión? Lo dividí por D, que es 1 metro, y lo dividí por el ancho. ¿Qué ancho? El ancho este, de 1,90 m. Esto es muy importante, porque ahora vamos a ver cómo vamos a poner los estribos. Y me quedó este valor. ¿Qué hago? Entro en la tabla de corte con el hormigón, que era un H25, y ese valor, que es 1 y pico, y estoy por acá. Quiere decir que la separación de estribos va a ser D sobre 2, que es un disparate, 40 centímetros o este valor. Voy por ese valor, ¿sí? Entonces, lo primero que saco es cuál es el esfuerzo que tienen que tomar los estribos. Para sacar ese esfuerzo, tengo que sacar qué carga es capaz de tomar el hormigón. Y miren acá, otra vez, digo, 1/6 de la raíz de la tensión característica del hormigón por B, que B, todo el ancho, y D. Bien, ¿qué me queda? Fíjense, este esfuerzo es 1,58 y este esfuerzo es 2, quiere decir que me falta un poquito, que es lo que me tiene que tomar los estribos. Este valor es el esfuerzo que tienen que tomar los estribos, y miren lo que voy a proponer. La fórmula es área de estribo por tensión por altura sobre BS. BS lo tengo, altura 1 metro, tensión también. Área de estribo, digo que voy a tomar estribos de 4 ramas de phi del 8, ¿no es cierto? Ahora bien, eso me da que tienen que estar separados cada 20 centímetros. Perfecto. Entonces, voy a tener un estribo acá, a los 20 centímetros, otro acá. Esos estribos, ¿dónde los voy a poner? Esos estribos los voy a poner agarrando esas 8 barras del phi 16 que he puesto para tomar a la tracción. Y van a ir cada 20 centímetros. Ahora bien, yo dije 4 ramas. ¿Por qué dije 4 ramas? Porque voy a poner 2 ramas acá y 2 ramas acá. ¿Recuerdan que yo puse el B de 1,9? Yo estoy tomando todo este ancho. Entonces, 2 ramas las voy a utilizar acá y 2 ramas las voy a utilizar acá. Y exactamente lo mismo voy a hacer del otro lado. Es por eso que cuando vea el armado me va a quedar así. ¿Se dan cuenta? Acá tengo las 4 ramas. Estas son 2 y estas son 2. Y estas ramas que veo atrás sería una vista de los estribos que, supónganse, si este es un corte así, sería una vista de estos estribos que tengo acá, o de estos estribos de acuerdo al lado que mire. ¿Entienden esto? Chicos, ¿necesitan que se lo repita? ¿Me ha quedado algún alumno ahí? Sí, se entendió. ¿Pudieron Sí, entender se esto, entendió. chicos, el corte? ¿Quieren que les repita algo?
creo que cuando lo hagamos nos va a quedar mucho más claro. Sí, y si tienen dudas, obviamente que pregunten, ¿eh? Nosotros hemos estudiado bastante esto y podemos contestar, ¿sí? Básicamente, ustedes tienen que ver como que quedan 4 vigas, ¿sí? Rodeando, o sea, por encima de los pilotes y una malla en el resto. Que por ahí esto está bueno para verlo, ¿sí? Por eso yo insisto con esta imagen sobre todo. Bien, y después quedan algunas otras cositas. Una, ver si verifica el pilote apunzonado. ¿Por qué? Porque la columna punzona a este cabezal, pero el pilote también punzona a ese cabezal. ¿Se dan cuenta? Uno con la carga que viene de arriba hacia abajo y otro con la carga que le está pasando, ¿sí? El pilote al cabezal. De las dos formas ahí también hay un punzonado. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, pero imagínate, si la columna que tiene 4 veces más carga verifica, el pilote también tiene que verificar, porque tiene 1/4 de carga. Y yo les digo, sí, tiene 1/4 de carga, pero es de tamaño más pequeño y es un elemento que está en esquina. Entonces, ¿hay que hacer la verificación del pilote? Sí, hay que hacerla, porque muchas veces el pilote puede ser que no verifique el punzonado y sí verifica la columna punzonado. O sea, puede ser que la columna no punzone a este elemento rígido y sí lo punzone el pilote, a pesar de tener menor carga. Pero por las dos cosas que les dije, porque trabaja en esquina y porque es de menor tamaño. Entonces, acá, ¿qué pasó? En principio, ¿sí? Yo lo que hice es decir, bueno, para no hacer tanto cálculo, porque, ¿por qué no tanto cálculo? Porque hay un capítulo en el reglamento y sobre todo en los comentarios está muy claro que dice lo siguiente. Dice que, por ejemplo, cuando yo tengo 2 pilotes como los que se ven en la figura y yo quiero sacar el área crítica de ellos y pongo un D sobre 2, a partir del pilote, voy a ver que hay una superposición de áreas críticas. Entonces el reglamento dice que cuando hay una superposición de áreas críticas hay que tomar todo esto como si fuese un elemento y ahora el perímetro crítico y el área crítica empieza a pasar por acá, ¿ven? Lo que se llama el perímetro crítico modificado. Eso mismo pasa con nuestros pilotes, ¿sí? Cuando nosotros, miren cómo queda, ¿ven? Vamos a sacar a partir de acá D sobre 2, a partir de acá D sobre 2, se nos empieza a pasar esto y, bueno, tenemos que hacer el perímetro crítico modificado, que sería esto. Pero yo en principio, para no hacer, no sé, se me había puesto que iba a ser más fácil y que iba a verificar enseguida así, lo que dije es, bueno, a ver, voy a tomar el mínimo, que es lo que me da esto, y de acá a acá tenía 15 centímetros, entonces, ven, para facilitar el cálculo, tomo un radio del círculo de punzonado igual a D sobre 2 más los 15 centímetros, o sea que acá, ven, esto está mal dibujado, pero, o sea, me cerraría el círculo acá.
Entonces, saco el área crítica con ese diámetro, saco ¿cómo es? El perímetro crítico, pero digo, no voy a tomar toda la circunferencia porque esto está en una esquina, entonces tomo la mitad. Y con esos valores de tomar la mitad de esa circunferencia, voy a sacar la carga crítica. Y miren ustedes, la carga crítica de estas, el BC, me da ¿no es cierto? Que como es de esquina, lo multiplico por 0,5 y como para sacar el último lo multiplico por 0,75, fíjense lo que me da 0,687 y la carga que le está pasando al pilote es 75 toneladas y esto sería 68 toneladas. Quiere decir que no verifica, ¿está? Entonces, como no verifica, es que empecé a hacer exactamente como dice el reglamento, buscar esta área modificada, buscar el perímetro modificado, que el perímetro modificado va a ser ¿ven? Este que estoy marcando acá. ¿Por qué? Esto no, porque esto ya es límite de estructura, esto no y esto no. O sea, me queda solo esto. Y acá, ¿qué me aparece? Me aparece la columna. Entonces, miren qué pasa acá. Tengo el pilote que va a punzonar de abajo hacia arriba y tengo la columna que va a punzonar de arriba hacia abajo. O sea, son opuestos. Por lo tanto, la columna me ayudaría un montón, pero yo no puedo a esta carga restarle toda la columna, porque toda la columna, fíjense que no está dentro del área. Entonces, lo que hice es lo que se proponía para el corte. Dije, bueno, acá tengo toda la carga de la columna, acá tengo 0, a esta altura estoy teniendo este valor de carga. ¿Sí? Entonces, lo que tomé, bueno, acá están todos los pasos para llegar a que la columna en toda esta parte me está tomando este valor y lo que hago para sacar el BU es que tomo a los dos a los dos pilotes y les saco la descarga que me produce la columna. Entonces, fíjense que en vez de quedarme como un punzonado de abajo hacia arriba, ¿sí? Me queda al revés, me queda de arriba hacia abajo, con una carga mucho menor que la columna. Entonces esto es obvio que va a verificar, y bueno, yo saqué acá el BC, y para sacar el BC puse como B0 directamente a todo el ancho, y bueno, saqué este valor, que lo multipliqué por phi de punzonado 0,75 y a su vez lo multipliqué otra vez por 0,75 porque tomé como que estos dos elementos ya son elementos de borde. Entonces me queda este valor para compararlo con este valor y de esa forma verifica al punzonado por los pilotes. ¿Qué es lo último que me queda por resolver? Ya el rígido de lo que sería el cabezal lo tengo. Lo único que me falta por resolver es la armadura que va a tener el pilote. ¿Cómo la voy a calcular? Como calculaba las columnas en hormigón 1. Tengo una luz, una altura que son 10 metros 80, eso sería 10 metros 80 desde el cabezal a la punta del pilote.
Y lo que voy a hacer es ver que es un elemento que va a pertenecer a una estructura indesplazable, y voy a ver qué método si es una columna corta o esbelta. Para eso voy a sacar la luz multiplicada por el coeficiente K, y ese coeficiente K tiene en cuenta, ¿se acuerdan qué era lo que pasaba, cómo estaba tomada la columna por arriba y cómo estaba tomada la columna por abajo? En el caso de pilotes, ese valor de K depende de la consistencia del suelo. Y para una consistencia, o sea, cuanto mejor sea la consistencia, ese valor va a ser un valor que va a achicar la longitud. Para una consistencia media, ese valor es de 2/3. Esto sale de un apunte que yo se los puse en la plataforma. Entonces, ¿qué hago? Con eso tengo LU, tengo K y tengo el diámetro del pilote, que le puedo sacar el radio de giro. Esta fórmula de 0,25 por D está en el reglamento. Saco que esta relación es de 72 y me dice que si esa relación es menor que 100, puedo aplicar un método aproximado, y si es, si esta relación es mayor que este valor y menor que 100, y si es mayor que este valor, porque yo no estoy teniendo momentos, entonces me da que tengo que aplicar método aproximado. ¿Qué quiere decir esto que tenga que aplicar un método aproximado? Que además de cargar al pilote con una carga de compresión, le voy a tener que poner un momento que no va a ser un momento exterior, sino que va a ser ese momento mínimo que se calcula para tener en cuenta las excentricidades no deseadas que se pueden producir en los elementos esbeltos. Entonces, entro en la ecuación esa, que está en el reglamento, en el capítulo 10, saco el momento mínimo, que obviamente va a ser un momento muy chico, y con este momento y con esta carga es con lo que yo voy a empezar ahora a hacer el diseño de mi columna. Pero lo que tendría que ver es si con esa esbeltez que tiene la columna, a este momento no lo voy a necesitar agrandar, que casi seguro que sí. Entonces, ¿se acuerdan de esta fórmula? Para agrandar ese momento, yo sé que lo voy a tener que multiplicar al momento por un factor de amplificación. Que ese factor de amplificación, obviamente, si es factor de amplificación va a ser mayor que 1, va a depender de un valor Cm, que ese valor Cm depende de cómo está sostenida esa columna, y también va a depender de la carga que lleve, y también va a depender de la carga crítica, que la carga crítica va a depender de la rigidez, y que la rigidez, ¿sí? ¿Se acuerdan que la sacábamos con esta fórmula? Entonces, todo esto para sacar el factor de mayoración, el factor de amplificación. Entonces, voy a ver que este valor de beta para pórticos indesplazables era la relación entre la carga muerta y la carga total. Lo puedo sacar fácilmente, la carga muerta del pilote sobre la carga total. Y una vez que tengo eso, ¿sí? Tengo el valor de beta, voy a tratar de sacar la rigidez, que va a ser el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón, y la inercia bruta del
del pilote, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 64. Con eso voy a poder sacar la carga crítica, y una vez que saco la carga crítica, con la carga última puedo sacar el factor de amplificación. Tengo el factor de amplificación, tengo el momento amplificado. Con este momento amplificado y la carga voy a sacar la armadura del pilote. ¿Cómo? No está, pero entrando en las tablas de los diagramas de interacción para secciones circulares, y cuando yo haga eso voy a llegar a la conclusión que me da en la zona blanca, en la zona de cuantía mínima, que esa cuantía mínima ahora no va a ser de 0,001, sino que va a ser de 0,01, sino que va a ser de 0,005, la mitad de ese valor, y es ahí donde voy a adoptar que el pilote va a tener phi del 6 phi del 12, porque por cuantía mínima me da 6,2, y bueno, y esto representa 6,7 centímetros cuadrados. Y, Claudia, sí, y también ahí teníamos que respetar la cantidad de barras para una columna circular, ¿no? exacto, que lo mínimo son 6, sí, por eso. La mínima cantidad de barras para columnas circulares son 6, y la cuantía mínima la podemos llevar a la mitad, pero menos que esto no podemos poner, y entonces nos quedaría todo ese pilote de 10 metros 80, armado con 6 barras de phi del 12, y los estribos, ¿cómo los voy a poner? Y de acuerdo a las barras, al diámetro de las barras, entro en la tabla de estribados del capítulo 7 y saco la separación y el diámetro. Y acá me da estribo phi del 6 cada 15. Y hoy, para el que me preguntó si puede ser espiral, sí, yo puedo hacer un estribo continuo y la separación de las espiras que sea cada 15. Que no quiere decir que esa columna va a trabajar como una columna sunchada. El sunchado me lo da la separación del estribo, pero sí que va a ser un estribo continuo. Les quiero hacer esta aclaración porque una vez yo siempre decía que en Olavarría, en una ciudad como Olavarría, no teníamos la posibilidad de hacer columnas sunchadas, porque no era necesario, porque nosotros no necesitamos para elementos de columna una gran ductilidad, porque no estamos esperando sismos. Y unos alumnos me dijeron que habían visto en un edificio que está en la calle Moreno y Necochea, que las columnas eran sunchadas. Entonces yo digo, qué raro porque yo conocía a la persona que había calculado, que era un ingeniero con muchísima experiencia, y yo sabía que esas columnas estaban bien calculadas, y me resultaba raro. Y cuando fui a ver, claro, eran columnas que estaban hechas con un estribo continuo, que puede ser, pero que no es suncho, se puede poner. Pero si no, estribos como los que venimos viendo nosotros regularmente. Bueno, y por ahora, a ver, les voy a dejar de compartir. ¿Y el recubrimiento de 5 centímetros también? ¿Cómo? ¿El recubrimiento de 5 centímetros también? Sí, porque el recubrimiento mínimo en un ambiente agresivo, como puede ser el suelo, mínimo 5 centímetros. Sí. Lo que les quiero hacer... esperen que acá veo que hay claro. Bueno, acá encuentro, yo decía, nadie me está contestando, y acá veo que me han contestado, pero bueno, yo no tenía el chat abierto. Bueno,
lo que les quiero comentar un poco es cómo vamos a seguir. Ahora, la semana que viene no vamos a tener clase, es semana de mayo. Así que es una semana para estudiar finales o para ponerse al día en las materias. Yo no voy a estar, pero obviamente que si recibo consultas, las voy a ir contestando. Así que si ustedes quieren ir avanzando y tienen consultas, vamos a ir contestándolas. Y ya entonces la semana que viene no tendríamos clase y comenzaríamos la próxima semana, que por lo que hoy estuve hablando con María, vamos a empezar con ustedes con los artículos técnicos, ¿no? ¿Es correcto esto? Creo que sí. Bueno, si necesitan algo en este tiempo, nosotros vamos a estar no vamos a dictar clase, pero sí vamos a poder contestar sus dudas. Entonces, por hoy me despido y espero que cuando vean el video o cuando se pongan a hacer el ejercicio lo puedan